buenas amigos, bienvenidos de nuevo a una edición de su programa preferido de todos los días. El programa Agenda Económica está en el aire, como siempre, a través de estos canales del Canal 27, para llevar a ustedes un programa de alto interés con un tema también innovador dentro de Agenda Económica, con quien vamos a compartir en este programa con nuestro socio, hermano, amigo, queridísimo, don Andrés Terrero Alcántara. Hola, mi amigo, ¿cómo estás? Bien, mi hermano, ¿y usted? Todo bien, gracias a Dios. Qué y bueno. Hablando de temas bastante interesantes, Sí. ya que hace unos días hablamos de un comunicado empresarial. Sí, así Este es es. un tema también empresarial. Que tiene que ver mucho con los temas empresariales. Y nos honra en Agenda Económica el tener al licenciado Franklin Erasme, quien es socio de la firma MHPTB de auditores y consultores, con quien vamos a hablar de un tema interesante que siempre anda rondando las mentes de los empresarios, pero las mentes rondándolas para muchas cosas, para hacerse eficiente, para producir más, para tener más rentabilidad, para evadir más, para tener mayor tipo de ilusión. Y nos referimos al término famoso que mucha gente conoce como el término de los precios de transferencia. Y mucha gente entiende, el dominicano de a pie, que esa es la operación que se da de un bien, entre un mismo bien, entre su nivel de costo, su nivel de producción y su nivel de venta. Pero el precio de transferencia tiene otros considerando mucho más importantes, que van mucho en el ámbito regulatorio y que es un tema que queremos conversar con Franklin Erasme, quien nos honra en esta noche en Agenda Económica. Y vamos a darle la bienvenida a Franklin. Bienvenido a Agenda Económica, Franklin. Gracias a ti, José Manuel y Andrés, por esta invitación honorable. Franklin Gracias. anda como la jara. Con los papeles. Con los papeles en las mano. pruebas. Franklin, Sí. Como decía José Manuel, se habla ya hace unos años de precio de transferencia. En el año 92 fue donde se promulgó el Código Tributario, la Ley 1192. Y en esa ley se hablaba sobre el tema del precio de transferencia, pero todo era un artículo sobre el precio de transferencia. Posteriormente, en el año 2004, en el año 2006, ya se hablaba de acuerdo del precio de transferencias. En la reforma fiscal del año 2012, entonces ya en esa ley de reforma fiscal se contempló el tema que había que tratarse obligatoriamente por todas las empresas que tuviesen actividades que pudiesen ser tipificadas como dumping o no, aunque no se tipifica como dumping, Claro, pero es así. Vamos a explicarle a la gente primero qué es precio de transferencia, cómo se origina en República Dominicana y en qué punto estamos ahora. Ok. Muy bien, Terrero, como tú comentabas. El tema de precio de transferencia, aunque en el código viene desde el 1992, muchas personas no entendían a qué se refería, que las transacciones deben ser realizadas a precio de mercado. Como no existía un precedente sobre el tema de precio de transferencia localmente, pues lo que ocurría era que se entendía que valor de mercado, pero obvio que son a valor de mercado que se hacen las transacciones. Sin embargo, no es hasta 2006, como tú referías precisamente, que hubieron unos eventos importantes con el sector hotelero. Esos eventos llevaron a que la Dirección General de Impuestos Internos practicara ajustes a las declaraciones juradas que venían presentando los hoteleros, ¿correcto? Esos ajustes fueron a tribunales, perdieron en la mayoría de los casos y trajo como consecuencia lo que posteriormente tú mencionabas como APA. Perdón, Franklin. Qué bueno que Franklin hace esa precisión, porque comentábamos precisamente, como tú decías al principio, sobre el tema del CONET, en el programa que hemos pasado en esta semana, de que son miles y miles de casos que siguen llegando día a día de temas que tienen que ver en la relación Estado-empresa, sector privado. Correcto. Entonces ahí llega lo que es el APA. Ahí llegan los APA, Acuerdos de Precios Anticipados, que no es más que una modalidad en la cual se pone de acuerdo un sector X o una empresa X, debe ser de hecho una empresa X, con la administración tributaria para tener unos rangos y en esos rangos que se aprueban con los precios que se acuerden, correctamente declarar, independientemente de la transacción que tuviera. Correcto. Ahora, para orientar más al público con respecto a los precios de transferencia, eso no es más que la valoración que se le realiza a una transacción entre dos entidades relacionadas. Relacionadas. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista financiero, dos entidades son relacionadas cuando son de un mismo grupo económico, pero desde el punto de vista fiscal entran en juego otras cosas
que son supuestos de vinculación que la ley establece bien claro en su artículo 281 y que también se aclaran más aún en el reglamento 78-2014 y en la derogada norma 04-2011. ¿A qué se refiere esto? Tú vas a tener entidades que van a tener transacciones de distribución de gastos corporativos, pueden tener acuerdos de costos previos, pueden tener intercambios de bienes y servicios. En el tema de servicios hay algo muy importante y que quiero que tomen bien nota de esto. El servicio, la base va a ser la sustancia. El servicio se dio o no se dio. ¿Correcto? Sí. Va a ser la sustancia. Y posteriormente entonces vamos a ver que estén realizadas a precio de mercado. Danos ejemplos de tipos de empresas. Por ejemplo, las telecomunicaciones en servicio están regidas por precios de transferencia en función de sus precios que ofrecen al público o simplemente por la sustancia de que se dio el servicio. Ok. En este caso, ¿cómo ocurriría? Hay unos supuestos de vinculación, como bien le explicaba, que si esa entidad relacionada, pongamos de ejemplo esa telefónica, no importa el sector al que pertenezca, pero esa entidad, si tiene una transacción con una relacionada, lo que se está buscando es que cumpla con un principio general creado por los lineamientos de la OCDE, que es el principio de la plena competencia, que no es más que una transacción que tenga una entidad con una relacionada la haga en igualdad de condiciones que la hubiera realizado con una entidad no relacionada. O sea, lo que quiere decir eso es que tú le debes vender a un relacionado igual como le vende a un particular. Correcto, pero no al mismo precio, sino hay unos rangos que se hacen unos cálculos para determinar cuáles son los rangos y tú debes presentar dentro de esos percentiles, correcto, unos rangos intercuartiles, y tú debes presentar conforme a la ley esa transacción entre ciertos percentiles, que son el 25 o el 75. No es un precio base, es un rango dentro del cual te debes manejar. Estos precios, escúchame Franklin, pero es bueno que seamos bien dinámicos con el tema para que el público se entusiasme con nosotros y contigo también. Esto que te acabo de decir es muy importante, porque, sobre todo cuando es relacionada, porque así evitaríamos que se produzcan dumpings en el mismo mercado y que una corporación, por ejemplo, utilice a otras empresas para perjudicar a otros grupos de empresas en su precio de transferencia. O para transferir utilidades. Que pasó recientemente y se hizo público y fue demandado con el caso de una leche importada desde Centroamérica por un gran importador dominicano. Mira qué ocurre aquí. Uno de los supuestos de vinculación precisamente es el tema de la transferencia. Si yo transfiero o recibo más del 50% de mi producción de un mismo suplidor o a un mismo cliente, ya yo me veo vinculado fiscalmente y por ende... Aunque no tenga relación accionaria. Aunque no tenga relación accionaria. Mi compañía tiene una relación con una compañía ajena que no tenemos ningún tipo de vínculo, a excepción de que yo le vendo o ella me vende a mí más del 50% de su producción. Entonces automáticamente quedamos vinculados y yo debo hacer... Desde el punto de vista fiscal, correcto, pero no desde el punto de vista corporativo. Correcto. Pero eso es algún riesgo para la administración tributaria. ¿Eso representa un riesgo o no? Bueno, podría representar un riesgo porque se supone que cuando tú, si tú me defines más del 50% de la producción, entonces tú me defines el precio al final. Correcto. ¿Se entiende? Entonces, en un caso de una empresa pequeña que tenga transacciones con una empresa grande, esa transacción para la empresa grande a lo mejor no sea ni un 1%, pero para la pequeña sí puede pasar el 50% y está la pequeña obligada a realizar ese estudio y ese envío de la DIOR. Que por cierto, lo que te exige la ley es que tú envíes una declaración jurada. Pero como resultado de la declaración jurada, como precedente de la declaración jurada, se debe hacer un estudio de esas transacciones. Entonces ese estudio lo hacen especialistas. Correcto, ese estudio es preparado por especialistas. Ustedes como la firma de ustedes. Correcto, como nuestra firma. Eso es correcto. Y para frente a la administración tributaria, eso va acompañado de la declaración jurada de renta. ¿De renta? No. Aunque fue modificada la declaración de renta y se le incluyó un renglón para aplicar los ajustes que tú puedas determinar que tuviste en precios, eso vence 180 días después del cierre, que serían 60 días después del plazo de la declaración jurada.
180 días después. Correcto. Una empresa que cierra el 31 de diciembre le correspondería 120 días después presentar su IR2, su declaración. Sí. Y el 30 de junio, por ejemplo, que son 180 días, le correspondería presentar la DIOR. O sea, que es el informe de las actividades del precio de transferencia. Correcto. Entonces, ¿eso viene siendo como un dictamen que hace el auditor o un informe per se? Precisamente lo que se presenta no es el informe, se presenta una declaración enviable electrónicamente. Sin embargo, está soportada por un estudio que sí es un informe completo, que te lo exige de hecho la misma ley. Te exige que tú, porque ¿qué pregunta me hacen mucho? Me dicen, pero mis transacciones son a precio de mercado, ¿debo yo hacer ese estudio? Sí, porque hasta tanto tú no demuestras con un estudio económico que hayas preparado que ese es el precio real de mercado, pues entonces tú no puedes decir que están en precio. Entonces debe hacerse ese estudio. Pero nosotros ya hemos superado muchos de esos sofismas viejos sobre el sistema de precios, sobre todo con los avances que hemos tenido en las aduanas dominicanas. Esa relación entre las aduanas y la DGI debe ser muy importante a nivel de información cruzada de precios. Claro. Porque ya prácticamente teniendo una aduana como la que tenemos, que es tercera en América, 20 y pico en el mundo, evidencian de que hay un gran avance en los temas de declaraciones, en los temas de control de los precios. No así quizás con precios volátiles, pero los commodities no dejan de ser la excepción de estos casos, porque el commodity es eso mismo, es oferta y demanda. Quizás sea bueno, y quizás lo puedas empezar ahora en este segmento y continuar en el segmento siguiente, el ejemplo del sector hotelero, qué pasó, cómo se manejó y por qué. Yo me imagino que era sobre todo específicamente con los precios de los costos de habitaciones, de cómo se declaraban, cómo se pagaban y cómo se transferían. Nosotros hemos sido de opinión, y Andrés también lo ha corroborado con nosotros, de que hay una gran economía subterránea que funciona en esas declaraciones de cómo se venden los paquetes, de cómo se venden los charters. ¿A quién se lo venden? ¿A quién se lo venden? ¿Dónde se deposita si el dinero? Si lo están vendiendo a ti mismo. Exactamente. ¿Y cómo se declaran aquí entonces si lo vende una filial que no está declarada fiscalmente, como tú dices, por la alta relación? Porque si un hotel recibe el 80% de ocupación de un mismo tour operador, de un mismo tour operador, los dos tienen que fiscalizarse por el mismo tubo. Pero ¿cómo se dio eso? Nosotros sabemos que ese ejemplo siempre ha existido. No, y que por ahí fue que comenzó. Exacto. Entonces, ¿cómo se generó esto? Sí, mira, se generó precisamente por la diferencia que tenían los hoteles en las tarifas que ellos presentaban en sus declaraciones juradas de renta y lo que entendía la administración tributaria que realmente estaba ocurriendo. Correcto. Independientemente de cómo estuviera todo esto documentado, la administración tributaria entendía, por estudios que realizó, que las tasas que se estaban pagando por habitaciones, sobre todo esos sectores, del sector de hoteles todo incluido, era mucho mayor. Eso se hicieron auditorías especiales a la mayoría de los hoteles, llegaron a reconsideración, posteriormente pasaron al Tribunal Contencioso Tributario y definitivamente al final tuvo la mayoría de hoteles que pagar bastante dinero. O sea, perdóname. Creo que eso es un tema bueno para cerrar el segmento. Es decir, eso lo que quiere decir es que la Administración Tributaria detectó evasiones de impuestos. Vamos a la pausa. Continuamos en su agenda económica conversando con el licenciado Franklin Erasme, experto en temas tributarios. Interesante tema y muy actual. Muy actual. Nosotros somos también en nuestra carrera, en nuestro currículum, en nuestro CV, en nuestro resumen, fuimos o somos hoteleros. Y conocemos bastante bien el sector. Y conocemos bien cómo funcionaba el todo incluido. En buen español, all inclusive. Usted en Central Romana y yo como consultor económico de muchísimos hoteles en este país. En Central Romana y también en Puerto Plata, en Radisson, todo eso que nosotros teníamos la cadena Radisson. Radisson vendía las habitaciones a $12. Nosotros ¿Ese era el precio real? Nosotros, que era el grupo Antillano, sí, era el dueño. Bolivio Díaz. Radisson Americas Inc., era el dueño de la franquicia de Radisson en el Caribe. Que ahora veo que hay un Radisson aquí, dice que llega el Radisson por fin a República Dominicana. No, llegó en el 88. A la República Dominicana. Radisson Puerto Plata se llamaba el hotel. Y entonces esos paquetes tenía la disyuntiva, la Dirección General de Impuestos Internos, de desglosarlo, porque lo que se pagaba era $25 por todo, o sea, eso incluía
el sanquipanqui, la comida, la bebida, las actividades, para hablar en sentido figurado. Entonces había que desglosar. Entonces todo eso comenzó en estos temas así, a desglosar. Cuando la Administración Tributaria comenzó a revisar esos precios, valga la redundancia, y desglosar costos, valga la redundancia, entonces dije, bueno, aquí hay un problema. Y entonces ahí vienen las conciliaciones, las rectificaciones de declaraciones juradas, elevar los recursos jerárquicos a los tribunales contenciosos, y entonces mucha gente tuvo que pagar o rectificar declaraciones juradas. Quiere decir que la Dirección General de Impuestos Internos determinó que estaban tributando menos de lo que debía ser y tenían que pagar por eso una multa, vamos a decir una multa, vamos a decir. Ahí fue que nos quedamos. Correcto. No puedo decir ni diría que hubo tema de evasión, no soy quien para... sí te digo que de hecho parte del tema de precio de transferencia y del acuerdo del APA vino a eliminar esas tensiones que habían entre el sector. De hecho, recuerdo que inicialmente, cuando llegan los precios de transferencia a República Dominicana a través de la norma 04-2011 y posterior la ley de 253-12, solamente se incluía para entidades del exterior, para transacciones que tú tuvieras con entidades en baja tributación, nula tributación o con matrices. Se regulaba eso, ¿correcto? Entonces, en ese tiempo, en ese preciso momento, ya se estaban trabajando los reglamentos. El reglamento posterior, que fue el 78.014. De la ley esa 203 del 2012, la 253, que era la ley de reforma fiscal. Correcto. Fue en este tiempo que se llegó al acuerdo del APA entre los hoteles agrupados por azonadores, no entre todos, y obviamente el APA tú tienes como hotel la potestad de aceptarlo o no. Okay. Igual después que un APA existe, el mismo reglamento te establece que puede ser modificado a solicitud de cualquiera de las partes. Okay. Correcto. Sin embargo, se eliminó esa tensión. O sea, modificar el acuerdo. Correcto, modificar el acuerdo. Okay. Porque se establece en base a unos estudios económicos que se hicieron, definiendo la zona, el tipo de hotel que era y todas esas cosas. La frecuencia. Correcto. Ya eso, de hecho, para la mayoría de los hoteles no es hoy un tema el precio de transferencia. Okay. Gracias a ese acuerdo que pudieron arribar. Ok, muy bien. Es así. Y otros sectores, porque este es un tema, afecta a un sector de servicios, pero... manufactura. Pero exacto, en el tema donde hay transformación de bienes y hay cadenas de valor agregado, esas cadenas de valor agregado tienen una correlación y relación con diferentes tipos de oferentes de productos, pero todos van hacia el final, hacia un bien que se genera como producto de esa sumatoria de ese valor agregado. ¿Cómo se da ese control? ¿Cómo lleva ese control, por ejemplo, la Dirección de Impuestos Internos sobre el tema de transferencia? Mira, como te decía en principio, una firma te va a realizar la valoración de esas transacciones, ¿correcto? Existen métodos de valoración para cada tipo de transacción. La ley mismo establece que tú vas a utilizar el método que vaya más acorde y que sea de más calidad para eliminar comparable. ¿A qué se refiere esto? Antes de responder tu pregunta, para llegar ahí, okay. Si tú tienes una empresa que le vende a una empresa no relacionada y le vende a una empresa relacionada, pues la comparable más simple es esa, verificar cuál es a qué precio yo le vendo a la no relacionada. Correcto, para yo medir mi transacción con la relacionada. Correcto. Ahora bien, para llegar ahora a tu pregunta, dentro de todas estas transacciones y la transformación de un producto, lo que se mide no es simplemente la transformación del producto en sí, sino la intervención que hayan tenido las entidades relacionadas. Y recordando que relacionada no se refiere al punto de vista financiero, sí, que seamos un mismo grupo económico. Sí. Cualquier tipo de vinculación que haya en base a 8 que establece la ley, que puede ser por la influencia que tú tengas, por mayoría de votos, por mayoría de acciones, porque vendas o recibas más del 50%, porque seas un concesionario que tiene ciertas limitaciones. Relación familiar, aunque no sea accionaria. Correcto, relación familiar que más bien llega hasta un segundo grado de consanguinidad. Okay. Correcto, entonces... en todo esto, las transacciones que para determinar ese costo tú hayas tenido con un relacionado son las que se van a valorar en el estudio. Correcto. ¿Qué hace la Dirección General de Impuestos Internos? Tiene especialistas muy buenos especialistas, bien preparados, han sido, de hecho se han preparado fuera del país, en México, en Argentina, y te podría decir que
hay muchas fiscalizaciones abiertas ahora mismo y muchas determinaciones. Esa era una buena pregunta, y perdóname que te interrumpa, porque si la ley se promulga en el 2012, arranca, diríamos que tímidamente en el 2013, los reglamentos se hacen en el 2014, me imagino que la falta de experiencia local en las industrias, en los empresarios, es un tema nuevo. Yo recuerdo que te oía a ti en algunas conferencias de empresarios, muy tímidamente, la gente no entendía bien sobre esto. Me gustaría saber cuál ha sido la experiencia y si realmente los empresarios han entendido que esto es una obligación tributaria, porque la ley lo exige, si están cumpliendo con ella y si hay fiscalizaciones, que ya acaba de decir que hay fiscalizaciones abiertas, si ha habido fiscalizaciones cubiertas, terminadas, y cuál es la experiencia. Mira, han habido cambios, tal y como tú comentas, pero cada cambio que ha habido han ido adecuando las cosas. En principio, simplemente se establecía con entidades del exterior. En el 2012, esa ley lo que trae es que lo vuelve doméstico y no solamente te obliga a valorar las transacciones con relacionados al exterior, sino con relacionados locales también y los vinculados que hemos mencionado. El reglamento, entre todas las modificaciones que trajo una importante porque tan pronto tú vuelves ese tipo de actividad doméstica, hay demasiadas transacciones. Entonces puso un límite en el cual las transacciones que las empresas que están obligadas a elaborar este estudio son las que superen los 10 millones de pesos durante el año en conjunto de operaciones. ¿En ventas? En ventas exactamente, en ventas. En operaciones más bien, porque si las operaciones que tú estás teniendo son de compra con el relacionado, si suman más de 10 millones, tú debes reportar. ¿Cuál es la única excepción a esta regla? Hay excepciones. Claro, hay una excepción. La excepción para tú no realizar el estudio de precio de transferencia, siempre y cuando esté por debajo de los 10 millones, que tú no estés teniendo transacciones con paraísos fiscales o territorios de bajo nula tributación. O sea, si tú tributación. estás reportando por debajo de 10 millones y hace operaciones con paraísos fiscales. No, perdón. Si tú estás reportando operaciones correlacionadas menores a 10 millones y haces transacciones con paraísos fiscales, como quiera te corresponde hacer el estudio. Tiene que reportar. Claro, porque tú estás teniendo transacciones con entidades de baja tributación. Claro. Y aquí, ¿qué se entiende por entidad de baja tributación? Cuando es por debajo del 60% de la tasa nominal local. Por ejemplo, hoy nuestra tasa de impuestos sobre la renta es un 28%. Correcto. Si tienes una transacción con un país que no sea considerado paraíso fiscal, pero su tasa está al 16% hacia abajo, entonces un país de baja tributación o nula tributación. Okay. Correcto. Porque entonces, está por debajo de la tuya. Correcto. Y países, bueno, de hecho, la misma ley establece que la renta publicará cuáles son esos países de baja, nula o paraísos fiscales. Entonces ahí cuando existe eso, ustedes como firma hacen los ajustes para llevar eso hacia equipararlo. Correcto, correcto. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es analizar esas transacciones para verificar si están dentro de los rangos. Si no están en los rangos que debieron realizarse, entonces hay que practicar un ajuste a la declaración jurada. Ok. ¿Y ese ajuste entonces no es una rectificación? Te provoca una rectificación y te provoca recargo de intereses porque tú lo has descubierto por ejemplo. Sí, 180 días después. 180 días después. ¿Qué nosotros recomendamos a todo mundo? En el mismo momento que usted hace su declaración jurada, su auditoría. Haga las dos cosas. Correcto. Porque es traumático. Pero tú no tienes que esperar llegar a los 180 días para eso. Además, exacto. Además que hay algo que se motiva en la Dirección General de Impuestos Internos. Y es que ya este es un evento que está siendo mirado desde dentro hacia afuera del sector, pero es hacia todos los agentes económicos. Sí, entonces yo me imagino que siempre la nota será, ¿chequearon los precios de transferencia? Claro. Mira, te digo algo. Con respecto a tu pregunta que hacías en un momento, ¿cómo ha ido el empresariado asimilando esto? Estaba muy tímido. La Dirección General de Impuestos Internos comenzó con agresivamente. Comenzó con un periodo de notificaciones masivas, como le llamamos. Informándole a la gente. Correcto, notificando las elaboraciones de los precios del año 2013. O sea, entonces diríamos que la omisión. Correcto, la omisión. Porque había empresarios que por más entendían que a ellos no le aplicaba, o que no le aplicaba, o que esto iba a ser algo pasajero. Lamentablemente todavía hay quienes piensan en este país, lamentablemente todavía hay quienes piensan aquí que las leyes son cosas, o que los cumplimientos fiscales se convertirían en cosas pasajeras. Vamos a hacer la pausa, ¿verdad? Porque nos están pidiendo y este tema está muy interesante. Así es. Porque
nada en la Dirección General de Impuestos Internos es pasajero. Pausamos. Bien, seguimos en este interesantísimo conversatorio sobre un tema que más que un tema de los agentes económicos, casi siempre se convierte en un tema de la Dirección General de Impuestos Internos y los agentes económicos cuando son requeridos por la Dirección de Impuestos Internos. Pero esto es un tema de actualidad. Y no solamente de actualidad, es un tema recurrente en las auditorías de todas las empresas, de todos los tamaños, cuando hay intercambio de bienes y servicios entre empresas locales, internacionales y locales. Y considerando las excepciones, ¿qué dice él? Exactamente. Dos temas que me interesan. Una violación a estas normas de corporaciones internacionales o empresas dominicanas podría ser una condenatoria o un tema de interés en la OMC. Te la puse difícil. Sí, no, pero mira, ¿qué va a ocurrir? Recuérdate que... Porque estamos, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Nosotros estamos discutiendo ahora temas de ron, estamos discutiendo temas de tabaco, de que si la hoja es de África, que si no es de... Y detrás de todo lo que hay es un tema de precio y de ventaja competitiva y comparativa. Mira, no creo, mira por qué. Recuérdate que cada administración tributaria, esto obedece a alineamientos de la OCDE, correcto. Pero cada ¿Qué es la OCDE para nuestros amigos televidentes? Ok, la OCDE es la Organización de la Cooperación y Desarrollo de Estado que surge posterior a la Segunda Guerra Mundial. Correcto, la OSD, que surge por la Segunda Guerra Mundial y que está llamada hacia la transparentización de toda la transacción y de los estados. Ella tiene unos lineamientos que cada país acepta entrar o no. Correcto, hay un foro de transparencia y de intercambio de información que precisamente esos países que no entran en ese foro de intercambio y de transparencia son los que son considerados... Tiene un ojo. Correcto. No, Esas transacciones deben ser... más revisadas, más revisadas. Deben ser valoradas y de hecho así mismo lo establece el reglamento. Ahora bien, cada administración tributaria, cuando tú tienes una transacción con una relacionada del exterior, lo que estés defendiendo, obviamente, su base imponible local. Yeah. Su base imponible local. Existen situaciones que se pueden dar entre una jurisdicción distinta a la jurisdicción de aquí. Entonces eso es algo que se va a arbitraje. Algo que de hecho hay un procedimiento de cómo se solicita y se va a arbitraje. Por eso no creo que eso sea algo que afecte la OMC directamente. Sí, pero sin embargo, a mí me interesa también un tema ya ahora económico. Cuando hablábamos en el segmento pasado, hablábamos del tema de las multas. Si en los 180 días después de presentar mi declaración jurada, vienen los técnicos y me descubren un ajuste y yo tengo que presentar una rectificación, la rectificación también tiene un problema a posteriori. Claro. También siempre que tú rectificas, dicen por ahí que la gente siempre va a fiscalizarte. Dice la gente siempre, está acostumbrado a eso. Y no rectifica, pues van a venir después a revisarte. Pero no es todo. Ahora en este caso es que, aparte de que me pueden venir a fiscalizar, tengo que pagar una multa. Claro. Ahora, el auditor le está diciendo, o el consultor le dice, mira, prepara tu cosa las dos juntas. Eso va en contra de la renta porque va a cobrar menos. Pero lógicamente el interés de la Dirección General de Impuestos Internos no es cobrar una multa, no es sancionar al contribuyente, claro, sino que tú hagas la cosa bien. ¿Ha habido muchas multas? Claro, por supuesto, sobre todo por incumplimiento de los deberes formales. Uno de los deberes formales es la presentación. Entonces, en el segmento anterior hablábamos de que algunos empresarios entendían que no les correspondía realizar esta presentación y no la hicieron. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en esas notificaciones, todas las empresas que notificaron le estaban dando, si en 5 días, o no todas, a la gran mayoría, si en 5 días no estás realizándome la presentación de estadior, tiene una multa equivalente a 85,000 pesos. Se multó un sinnúmero de empresas. Ahora bien, el código establece en sí, en su artículo 257, cuáles son las multas que tiene por incumplimiento, que va de 5 a 30 salarios mínimos, que en algunos casos puede ser hasta el 0.25% del ingreso del año anterior. En adición a la ratificación... No, claro, en adición al recargo y al interés. Del indemnizatorio. 0.25% de los ingresos del año anterior. O sea, ventas brutas. Correcto. Del ingreso, del ingreso bruto 100.250.000 pesos. Eso no es nada de multa. No es nada, pero es sumado. Tú tienes que irlo sumando a las demás cosas. Porque ¿qué ocurre? Que
para fines de precio de transferencia, tú estás obligado a presentar operaciones, ¿de acuerdo? Claro. Las transacciones que tuviste. Si tú omites alguna transacción que la renta entiende que tú pudiste haber falseado esa declaración o tú la omitiste voluntariamente o no documentaste correctamente esos precios de transferencia, se triplica esa multa que está establecida en el artículo 57. Porque se ve como un fraude. Por supuesto, no como un fraude, porque todavía no se puede llegar ahí al tema de fraude, pero sí Pero hubo una intención, te estaría triplicando la multa. es un castigo. En una evasión ya es distinto, porque en una evasión la misma ley establece que tú podrías estar pagando hasta 2 veces el tributo omitido. Hasta 2 veces. Correcto. No más. Franklin, Correcto. y en los regímenes especiales de exenciones fiscales, por ejemplo, el tratamiento en la zona franca, me imagino que no hay ese nivel de fiscalización tan grande porque son operaciones que vienen más que fiscalizadas. Sí. Sí. Igual están obligadas la zona franca a hacer su declaración DIOR, y las transacciones que tú tengas con un régimen especial está obligado a valorarla también. Porque, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que se está buscando aquí? Asignar la ganancia real a la empresa que realmente haya tenido esa renta neta imponible. Entonces, una transacción que tú tienes con una empresa que tiene un régimen fiscal preferente, automáticamente la ley te establece que tú debes valorarla para ver si le está haciendo al mismo valor que tú le estarías haciendo con un independiente. Pero mira qué interesante. Aunque el régimen de zona franca de la ley 28 y la 890 es un régimen especial, pero son empresas que están enclaustradas en la República Dominicana bajo ese régimen, pero son parte fiscal de una gran corporación. Fuera. En algún momento, inclusive hay un desmonte que viene por ahí ya rápidamente con el tema de zona franca, en algún momento esas empresas van a tener que ser fiscalizadas también bajo este régimen normal de transferencia de precios. Pero ya ellas tienen todo un historial de qué le cuesta cada chips, qué le cuesta cada cable, qué le cuesta cada instrumento. O sea, se da, se hace, no se hace, el Estado no se interesa en los regímenes especiales o simplemente deja que eso laissez-faire, laissez-passer. No, sí se interesa porque de hecho, recuérdate, la zona franca, aunque... Bueno, el sector turístico está bajo régimen especial de la 158. Sí, pero es diferente como quiera la zona franca. Pero como quiera, la zona franca, recuérdate que como quiera hace su declaración y su presentación. De hecho, Sí, aunque sea para presentar. Correcto. ¿Qué ocurre con la zona franca? Que la zona franca como quiera envía todas sus transacciones, tal y como lo envía una entidad que no es una zona franca, una entidad de un régimen normal. Sin embargo, la diferencia es que al final no te va a pagar un impuesto. Ni siquiera paga la parte del 20%. No. Paga una parte cuando una zona franca vende localmente. Cuando lo hace, cuando lo ejecuta. Correcto. Debe pagar el 5% de esas transacciones que está teniendo. Okay. A las que me refiero son a las operaciones de renta. No va a tributar igual que una empresa normal en base al 28, no va a tributarte en base al ITEI, porque se entiende, como tú bien explicabas, que es como una empresa del exterior incrustada en nuestra sociedad. Eso es importante porque a veces quizás no se conoce ese tema, pero entonces las empresas bajo regímenes especiales de exenciones fiscales y exoneraciones, como quiera, tributan y presentan su declaración jurada normalmente como todas las empresas, aunque no presenten cargas impositivas. Presentan pero no tributan. Hay una casilla en la cual sí, pero simplemente para que el televidente pueda entenderlo mejor. Hay una casilla donde tú eliminas el efecto que tenga cuando tú tienes algún tipo de incentivo o ley. Correcto. ¿Para qué? ¿Qué le da eso a la renta? A la dirección, cuando digo renta, prefiero a la administración tributaria. ¿Qué le da eso? Le da la posibilidad de medirla. Estadística también. Tiene toda la estadística, puede ver todas las transacciones de venta, todas las transacciones de compra, todos los costos y todas las transacciones que está teniendo también con el mercado local, cruzada a través de los RZF, que es el reporte que ellos hacen mensual del 5%. Okay. Y eso es importante también porque al fin y al cabo hay muchas empresas bajo régimen especial que consumen parte de sus bienes y servicios en el mercado local. Correcto. O sea, porque hay empresas locales que no estando en zona franca tienen la calidad solicitada por esas empresas de zona franca. Y pongo el ejemplo de los cartones, por ejemplo, que es una industria de alta avanzada en República Dominicana. Plásticos, y eso sirven. Por ejemplo, las empresas que están bajo regímenes del tema agropecuario, con incentivos, las cajas las compran aquí hechas y son vendidas por zona franca que fabrican esas mismas cajas. Correcto. Qué interesante tema.
Muy interesante, pero nos están haciendo una seña que tenemos que ir a la pausa para regresar con el segmento final, así que no nos cambien. Seguimos en su agenda económica. Yo creo y estoy seguro que hemos tenido un diálogo interesante. Lo estamos teniendo sobre este tema delicado y vamos a decir que nuevo. Hemos nuevo. preocupado y ocupado a muchos gente, empresarios. Sí, hay mucha gente que quizá hoy ha despertado y dice, bueno, pero mira, parece que el tema es en serio. Como experto en este tema, usted también representa una firma internacional mexicana, se llama ABC, una de las firmas más grandes en México que tiene experiencia en estos temas. Como experto, ¿qué le recomienda usted al empresario? Ustedes, como expertos en este tema, ¿qué deben hacer? El que no está en esto, ¿qué tiene que hacer? Porque los que no están son omisos. Correcto. Los que no están son omisos y ya tenemos sanciones. ¿Qué se les recomienda? Yo le recomendaría al empresario que primero evalúe con especialistas que conocen del tema, porque pueden entender que no le aplica el tema de precio de transferencia y realmente aplicarle y tener las sanciones que ya están previstas en la ley. Posterior a esta evaluación que haga con un especialista, yo le recomiendo también que tiene que revisar bien, ¿qué te quiero decir? Un estudio de precio de transferencia no es como una auditoría. En el estudio de precio de transferencia no se hace una auditoría de la información. Entonces, tienes que ser bien claro en la información que tú le estás brindando al asesor. Para confiar en ella. Correcto, para confiar en ella y porque esa es la que va a mostrar. Porque en una omisión de una transacción que tú no le informes a tu asesor, como él no te está haciendo una auditoría para hacer el estudio, puedes tú tener una omisión importante y en una eventual fiscalización pues puede tener una penalización fuerte. Ojo, no he visto yo todavía un informe de un auditor sobre el tema de precio de transferencia. Pero oyéndote hablar, diciendo que como no haces la auditoría, tu informe depende de lo que te esté entregando el cliente. Si el cliente me está entregando información falseada, el asesor o el consultor no tiene ninguna responsabilidad. No, por supuesto, porque Ninguna. ¿qué va a ocurrir? ¿Y lo dice el informe? No, mira qué ocurre. Cuando tú evalúas la transacción, lo primero que tú vas a pedir como asesor o como especialista de precios son los contratos y todo lo que fundamenta esa transacción que se hizo, no una operación en el aire. A lo que me refiero es, si tú tienes alguna transacción que realizaste, Que me la escondiste. que no me la das, Okay. es imposible saberla. Si me la está omitiendo a mí, pues en el estudio va a salir omitida y en la DIOR también. Y no tendría el asesor que tener una carta de representación. Claro. Sí. Claro. Que donde delega que el responsable es el cliente, que si falta algo, el responsable es él. El mismo informe lo menciona. Okay. Claro que sí. Franklin, Okay. Excúsame, Sí, pero señor. nos vamos a meter en un tema bien complicado. Más complicado. Más complicado. Una de las características del sector importador es la declaración, la subvaluación de precios de importación, en búsqueda de lograr pasar por debajo de la mesa una transacción y evitar pagar el real impuesto que le corresponde a esa transacción. Eso no es un secreto para nadie. Sí, eso es así. Aquí alguien, por ejemplo, importa papel periódico. El papel periódico tiene una tasa creo que de un 3%, pero en el mismo furgón del papel periódico vienen 100.000 resmas de papel bond que pagan un 20%. Y todo pasa como un 3%. Con la complicidad de las partes. Exactamente. No pongan su imaginación a volar para que no descubran, aunque todos nos reímos porque evidentemente todos doblamos hacia la derecha. Alianza pública-privada. Alianza pública-privada. Eso amerita de otro comunicado del CONEP, Exactamente, correcto. pero de uno más serio y más fuerte. Exactamente. Todas esas cosas se empiezan a ir corrigiendo, se empiezan a irse transparentando. Cuando tú decías aplican y no aplican, ¿y quiénes no aplican? ¿Quiénes no aplican para elaboración Para del elaboración, estudio? sí. ¿Quién no? Bueno, los regímenes especiales. Claro, regímenes, bueno, deben realizar la DIOR como quiera, pero ¿quién no aplica? No Contratos aplica. especiales, Barry Gold, por ejemplo.
contratos depositados. Si tú tienes una transacción, si las transacciones con tu relacionada los contratos fueron previamente depositados conforme a las leyes vigentes, tú no aplicas entonces para evaluar esa transacción porque ya fue estudiado, ya fue depositado en renta. Si tú tienes transacciones por debajo de 10 millones de pesos tomadas en conjunto, a ti no te aplica precio de transferencia. Si tú no estás teniendo ningún tipo de vínculo de los que ya conocemos para definir que tú eres relacionado a un local o al exterior, tampoco te aplica realizar los estudios de precio de transferencia. ¿Quiénes realizan más estudios de precio de transferencia? ¿Los pequeños, los grandes o los grandes tributadores? En la experiencia de ustedes. Los grandes. Los grandes. Obviamente. Bueno, porque los pequeños no aplican casi. Claro. Son los que más evaden también. Bueno, lo que ocurre es que los grandes, recuerda que son multinacionales. ¿Esto está saliendo al aire? ¿Esta parte está saliendo al aire? Sí, claro que sí. El grande, como ustedes le llaman, el grande, evidentemente son entidades multinacionales. Exacto. También hay entidades locales que aunque no son multinacionales son bastante grandes, pero son grupos económicos. Y obviamente, tú como comprenderás, este tipo de transacciones son manejadas a través de un departamento especializado de la Dirección General de Impuestos Internos, que es la gerencia de grandes contribuyentes, una gerencia bastante especializada. Y obviamente que le dan un mayor seguimiento a este tipo de transacciones. Pero en la mediana empresa se están dando muchos casos ¿Y cómo? Yo sé que son preguntas quizás un poquito difíciles, porque van No, mucho... las preguntas son fáciles. La respuesta es más La complicada. respuesta puede ser difícil. La industria farmacéutica, por ejemplo, que tiene un porcentaje importante... Fijo. Sí, tiene un porcentaje importante fijo que se deduce del volumen por las muestras médicas, por ejemplo, en donde no se refleja un precio promedio, sino que habría que buscar realmente cuál es el parámetro, pero esas empresas cargan con ese costo y no se lo asignan al precio, sino que el precio va en función de su mismo costo y ese 20% ellos lo recuperan en el precio final. Esas son empresas también delicadas a nivel de fiscalización. Sí, son delicadas, pero en realidad recuerda que al final del camino la renta neta imponible va a tener considerado todo eso. Si una empresa farmacéutica está dando esas muestras, no importa el valor que tenga, independientemente del valor que tenga. Está registrado en el gasto. Correcto, está reconocido en el gasto. Hay una serie para la deductibilidad de los gastos, hay una serie de requisitos. Yo diría que el precio de transferencia viene siendo el más reciente requisito, porque lo obvio y lo primordial que establece la ley es que el gasto sea para generar fuente de renta futura, que esté soportado, que si el pago es superior a 50,000 pesos. Hay una serie de requisitos formales. Y posteriormente, cuando ya tú tienes una entidad con una relacionada, además de cumplir con esos, que deben cumplir todas, hasta las no relacionadas, entonces deben estar en precios de mercado. Una pregunta un poquito en el tema, pero fuera de los precios de transferencia. La República Dominicana ha estado con una presión tributaria baja en relación con países de la zona y... La segunda más baja de América Latina. La segunda más baja de América Latina. Y aquí hay un grito a voces de que tenemos que aumentar la presión tributaria, pero no lo que pagan, sino el gobierno. Sin embargo, los que no pagan, o sea, los que no son gobierno, quieren que hagan más obras de bien social. ¿Cómo ustedes como expertos fiscal ven el tema y lo han analizado? Mira, precisamente, recientemente, no sé si ustedes vieron el comunicado de hecho el evento que hicieron para plantearle la CRES una reforma fiscal al gobierno. Y posteriormente el doctor Guarocuya Félix dio su versión y los planteamientos que él entiende que deben ser. En realidad yo entiendo que sí, que debe hacerse una reforma integral. Debe hacerse una reforma integral. Aquí por reforma se entiende cuando está faltando aumentar, única y exclusivamente, y la reforma integral obviamente conjuga todos los demás elementos que debe tener el órgano. El sistema tributario. Correcto. Entonces, yo, de mi punto de vista, sí considero que debe haber una reforma, pero integral, tanto del ingreso como del gasto. Esa es mi posición personal. Bueno, el tema del CRES, una crítica a ese anteproyecto de reforma tributaria es que bajar las tasas, pero los sectores, o sea, se bajan las tasas a los mismos sectores. Entonces ahí no hay progresividad, ahí sencillamente tú se la bajaste a todo el mundo por igual, pero el chiquito y el menos van a seguir pagando en la proporción más igual que el más grande, entonces no tiene ningún tipo de sentido. Eso es aberrante.
Ese es un tema importante y que va a ser tema discutido, y yo creo que el tema del precio de transferencia va a ser bastante discutido en un proyecto de reforma fiscal. Franklin, ya en el final, 10 años atrás, hoy, 10 años adelante, precio de transferencia, regulación, República Dominicana y la reacción del sector empresarial. Yo diría que el precio de transferencia es lo que le ha puesto la tapa al pomo. Y a futuro, obviamente, por experiencia en otros países, la experiencia de México, que fue donde yo en inicio comencé a ver estos temas, te podría decir que vienen muchas regulaciones posteriores, porque a medida que va cambiando el tiempo y se van modernizando y se van dando transacciones distintas, pues se van aplicando nuevos controles que van siendo surgidos por normas. Por ejemplo, y los precios son dinámicos, cambian todos los días. Claro, pero por ejemplo, que yo sé que puede ocurrir, porque de hecho está en el reglamento, que se tenga que definir un rango para fines de las comparables. Me explico. En un estudio que yo haga y en un estudio que haga la administración tributaria, podemos tener bases diferentes y entonces eso lo lleva a un grado de subjetividad de bastante riesgo para el contribuyente. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, una parte que se puede hacer y que sí ya se ha hecho en otros países, establecer, quizá a través de normas, como lo dice el mismo reglamento, unos rangos medios para ciertas actividades o para ciertas transacciones, perdón. ¿Hay diferencias inconclusas que van a un tribunal, a un arbitraje? Sí. Claro que sí. Pero eso que merece sí. otro Sí, porque programa. podíamos estar o no de acuerdo, ¿no? Claro que sí, porque la administración tributaria tiene su facultad de inspección y de determinación. Entonces, tú tienes que utilizar los medios que te corresponden a través de los recursos que te da la misma ley verificación para de defenderte. precios, sí, claro. No, y Ahora, además, ¿quién ganaría en mi criterio en una base al final? Bueno, quien tenga mejor sustentado el estudio de precios que realizó. Porque si te das cuenta, ya todo está documentado, todo tiene, vamos a llamar... Documentados son las facturas originales. Documentado las se refiere declaraciones. a la parte formal inicial. Y una cosa finalmente para esto, porque también ahí está la ley 107.13, que es la ley de derechos de los ciudadanos, que es bastante interesante. Tú dices, siempre hablas de la declaración DIOR. Correcto. ¿Qué es DIOR? DIOR son las siglas de la Declaración de Operaciones Correlacionadas. Ok. Esa declaración se llama DIOR y se envía electrónicamente, igual que se envía el IRS. Perfecto. Bueno, terminamos, señores, el tiempo se terminó, el tiempo pareció corto con este tema tan importante. Agradecemos al licenciado Franklin Erasme, quien es socio de auditoría de impuestos de la firma MHPTV. Auditorías y consultores. Y consultores, y una firma asociada a una firma global a nivel mundial y también a la firma ABC, experto en precios de transferencia en México y a nivel internacional. Así que agradecemos la presencia de Franklin y esperamos que los amigos hayan entendido y disfrutado este programa para prepararse. Y todos aquellos que tengan algún tipo de pregunta nos pueden escribir a Andrés en su Twitter, @Andrés Terrero, y en nuestro @LunaValienteRD, y nos preguntan sobre este tema. Gracias, amigos televidentes. Gracias, Franklin, por estar en Agenda Económica. Hermano y amigo, don Andrés. Nos veremos. Buenas noches, amigos, que la pasen bien. Que Dios los bendiga.